Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos como invitado al amigo Julián Roa, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana de muchos años, abogado y un gran municipalista. Es vicesecretario general de la Liga Municipal Dominicana. Saludos, profesor. ¿Cómo está usted? Buenos días, Gustavo. Buenos días a los amigos radioyentes, a los amigos televidentes. Y bueno, gracias por esta invitación que me hacen. A su Bien, orden. bueno, yo he estado conversando con algunos dirigentes del PLD, lo hice con el profesor Melanio Paredes, ahora con usted, que son dirigentes de muchos años y que conocen bien el PLD. Este es el 9º Congreso, que lleva el nombre, por cierto, del admirado profesor José Joaquín Vido Medina. Así es. Bien, ¿cuáles usted piensa que deben ser los resultados, digamos, en un escenario óptimo de este 9º Congreso? ¿Qué debe conseguir el PLD con este 9º Congreso? Bueno, mire, el Partido de la Liberación Dominicana, como usted le ha puesto número, va a celebrar su 9º Congreso, José Joaquín Vido Medina. Creo que ha sido el único partido que celebra un Congreso cada 4 años. Y lo ha hecho de manera continua, sin ningún tipo de interrupción. Claro, este Congreso tiene, como todos los congresos del partido, que es la máxima autoridad de la estructura de dirección del partido, y generalmente los congresos se hacen para reevaluar y corregir muchas cosas que se hacen en el partido. En este caso, este 9º Congreso nos toma en una situación especial, y es que después de 16 años en el poder, estamos en la oposición. Y fundamentalmente hay que decir que si estamos en la oposición, algunas cosas hicimos bien y algunas cosas hicimos mal. 20 años de un partido en el periodo democrático, haber gobernado durante 20 años, 16 de ellos de manera continua, significa que ha hecho buenos gobiernos. Pero como es normal, siempre hay un agotamiento en la gobernanza y sobre todo también se cometen errores. Creo que la misión del PLD en este nuevo Congreso tiene que ser renovarse, tiene que ser revisarse en todos los aspectos, sobre todo en la visión que tiene la sociedad y que nosotros en algunos aspectos no entendimos o no tuvimos el tiempo de ver, la visión que tiene la sociedad del Partido de la Liberación Dominicana y las críticas y las observaciones que tiene esta. De manera tal que nosotros tengamos de nuevo que volver a alinearnos con las aspiraciones de la sociedad dominicana. El propio presidente Danilo Medina, en una especie de mea culpa colectiva, si es cierto que el PLD ha hecho los mejores gobiernos en el periodo democrático, lo cierto también que hemos cometido errores, y sobre todo en los últimos tiempos. ¿Qué significa eso? Que tendremos que revisarnos en todo caso y corregir los errores. La estructura El del presidente PLD. Medina, perdón profesor, dijo que él reconocía que el PLD en la última etapa no había ofrecido su mejor versión. Así es, y tiene toda la razón. Y es ¿Por un qué el mea culpa que presidente Medina dice eso? bueno, porque no está diciendo nada que no le haya dicho la sociedad al PLD. Los PLDistas éramos en cierto modo, y esperamos volver a hacerlo, éramos la buena imagen de la comunidad, éramos la buena imagen de los barrios. Era el joven estudioso, el joven correcto, el joven que generalmente siempre estaba al lado de los intereses de la comunidad. Lo cierto es que el poder dilatado hizo que muchos de los compañeros del partido nos alejáramos de esas aspiraciones, nos mudáramos de los barrios, hay que decirlo en todo caso, y en cierto modo cambiáramos el comportamiento que habíamos mantenido por muchos años y que había sido lo que nos había comprado la sociedad dominicana. Pues tendremos que revisar eso que hemos hecho mal y volver a retomar el camino, un camino que trazó Juan Bosch en toda su vida y desde sus inicios. Este partido se hizo sobre la base, como su nombre lo indica, el Partido de la Liberación Dominicana. Se hizo sobre la base de nosotros interpretar la necesidad del pueblo dominicano y tratar de suplirla. Es normal, como somos dominicanos, decir que todos los peleistas actúan bien o que todos actúan mal, siempre es un exceso. Va a haber quien lo haga bien y quien lo haga mal. Creo que en nuestro caso
aunque hicimos un excelente gobierno, el comportamiento de muchos compañeros dejó mucho que desear. Y ahora tenemos que cambiar una estructura de nuevo que pueda volver de nuevo a ver hacia la comunidad y hacia la sociedad. Hay que volver al barrio, que muchos de nosotros los abandonamos. Esa es la lección que tenemos que aprender de esto. ¿Qué significa volver al barrio, profesor? Volver al barrio es volver a saber y a luchar por las necesidades de cada comunidad. Eso es cierto. Volver al barrio significa estar al lado de las juntas de vecinos, estar al lado de los clubes, estar al lado de los mejores intereses de las iglesias, la protestante, la católica, etc. El tema en política es una especie como de trampa, porque muchas veces usted es un dirigente comunitario, ya tiene una posición política y cuando va al barrio, a veces el populismo se lo traga. Y cometimos el error de abandonar el barrio. Yo creo que no debe ser así. Es algo que tenemos que reconocer, que hay que volver a luchar al lado de las necesidades que tiene cada comunidad, que tiene cada sector, independientemente del tema del populismo, que innegablemente no solamente nos hace daño a nosotros, le hace daño al país entero. Y también hay que reconocer que nosotros en cierto modo fomentamos parte de ese clientelismo, que terminó, por supuesto, actuando en contra del PLD. El PLDista tiene que volver a ser lo que fue una vez, un verdadero representante y sobre todo el mejor representante del barrio. El populismo nos llevó a que mucha gente sin calidad, no solamente del punto ético, sino de intelectual y de preparación, ocupara las posiciones que no debió ocupar. Y ahí tenemos el resultado, esa es la verdad. Bien, profesor. Hay algo que yo con usted lo he tratado de manera reiterada, igual con otros amigos PLDistas, a los cuales yo les tengo respeto. ¿Por qué? Porque no son improvisados en la política. Porque hay mucha gente que se engancha en todos los partidos, pero hay otros que tienen su historia. Recientemente, por ejemplo, falleció la profesora Ibelice Prats, y yo creo que de todos los grupos políticos se les reconoció los aportes y la valía y su trayectoria, independientemente de que no estuvieran de acuerdo con ella, porque tenía un historial en el quehacer político. Y yo a los políticos así los respeto, y usted es uno de ellos. Eso para decirle que hay un anhelo en PLDistas, yo conozco mucho de hace tiempo, decir, bueno, este partido tiene que renovarse. Y también de otro lado, gente también muy respetada, pero que ya han tenido sus años, dicen que no es necesario renovar nada. Que en política nadie debe jubilarse ni nada. Entonces, ahí tenemos ese dilema. Yo creo que eso será uno de los puntos. ¿Qué piensa usted sobre la renovación? Que debería darse como algo natural, pero que siempre hay sus contradicciones. Mire, primero usted habló de doña Ibelice Prats de Pérez. Una gloria, un patrimonio no del PRM, un patrimonio del país. De los pensamientos más jóvenes en ese partido, aunque usted no lo crea, de la persona más dinámica en favor de ese partido. Y del país, doña Ibelice, en paz descanse. Se mantuvo al día siempre. Doña Milagro Ortiz Bosa, que yo respeto independientemente de que estemos, doña Alejandrina Germán. Aquí hay un sinnúmero de mujeres que nosotros tenemos que colocarla en el lugar que ella con su trayectoria de vida se han trazado. Ahora bien, el PLD se encuentra en una disyuntiva que tiene que hacer cambios en su comportamiento, pero tiene que hacer cambios generacionales también. Hay que reconocerlo. ¿En qué sentido? El PLD era el partido más organizado del país. Era el partido que cuando hacía una movilización, cuando terminaba la movilización no se quedaba un papelito en el suelo, no sé si usted lo recordará. Todos aplaudimos eso siempre. Ese era el PLD que le gustaba sobre todo a la clase media. Pero perdíamos todas las elecciones. Perdíamos organizaditos, muy inteligentes y todo, pero perdíamos. Por otro lado, el populismo nos ha hecho ganar 4 periodos, o parte del populismo, pero ganábamos. Entonces nosotros tenemos que ver una disyuntiva de entender que el PLD no puede volver al partido de cuadro que tuvimos una vez, porque ya no tiene sentido, ya el proceso histórico no es el mismo, número uno. Tienen que hacer una especie de simbiosis, en el cual, en cierto modo, una pequeña cuota o una cuota de la dirigencia del PLD siga siendo ese espíritu originario, siga siendo el espíritu de sacrificio, siga siendo el pensamiento político del PLD. Y por el otro lado, no podemos despegarnos de la realidad social dominicana. El PLD necesita las masas populares como las ha conseguido. De hecho, es el partido más grande. Y por otra parte está la parte generacional.
En el PLD, en el comité político, en el comité central, en los comités intermedios, hay gente que tiene 40 años. Ya ni siquiera lo conocen la generación de los sectores donde ellos viven. No solamente no lo conocen porque no viven en el barrio, sino porque generacionalmente no es ese grupo. ¿Y qué No hay puede ir a empatía plantear? ya. Totalmente. Se respeta como un don por la edad que tiene, pero ya no tiene un arraigo en esa comunidad. El PLD tiene que hacer una transformación en el sentido de su ética, volver a la parte ética, pero también no puede despegarse de la parte popular por un lado, y por el otro lado tiene que hacer una transformación generacional necesariamente. Profesor, pongamos un puntito ahí para que me desarrolle en el segmento que vendrá esa parte de cómo hacer ese relevo, porque yo estoy de acuerdo, viendo desde afuera. Yo creo que para ustedes sería inconveniente porque eso renovaría energías. Vamos a la pausa. Totalmente. No. El profesor Julián Roa, abogado municipalista, vicesecretario general de la Liga Municipal Dominicana y dirigente del PLD, es nuestro invitado de este día. Estamos hablando primero sobre el Congreso del PLD. ¿Cómo hacer ese relevo, que debería ser lo más normal, generacional, sin que algunos se sientan maltratados o que otros se sientan excluidos? Yo lo voy a poner, quizá no es bueno el ejemplo personal, pero yo pongo su ejemplo. Usted es un hombre todavía joven, pero tiene toda una vida en el PLD. ¿Cuándo llegará el momento para que personas como usted sean tomadas en cuenta para ir, por ejemplo, al comité político? Mire, en lo personal, ya ni siquiera esas son mis aspiraciones, se lo confieso. En lo personal, yo quisiera trabajar para que el partido retome el curso de su pensamiento originario, que en cierto modo lo ha perdido. Si me meto en el tema de las candidaturas, el populismo lo arrastra y el populismo lo destroza. Entonces, a veces usted tiene que hacer concesiones en lo que no debe. Yo en esta etapa de mi vida quiero constituirme en una especie de ave libre, de que pueda decirle a cualquiera del PLD lo que yo entiendo que es correcto o no. Y usted entenderá que decir lo que uno piensa tiene sus costos y sus riesgos. Pero entonces estoy dispuesto a correrlo fundamentalmente. Ya el PLD tiene que ver las aspiraciones de manera colectiva y no individual. Yo le pongo un caso sencillo y usted me va a decir que no hay mucha similitud. El caso de los candidatos a jueces de la Junta Central Electoral, los candidatos a miembros, 600 y pico de miembros. No es verdad que hay 600 y pico de personas con la capacidad para poder ocupar esos cargos. Imagínense eso en la Junta Central Electoral, que son 5. Imagínense en los partidos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos van a aspirar a todas esas posiciones? ¿Y cuántos tendrán calidad para eso? Ese es el sistema democrático, no estoy renunciando a él, pero hay que tratar de llevarlo mejor a esa posición. Y hay una fórmula que ha sido ya inclusive planteada por el propio José Tomás Pérez. Le ha pedido que no lo tomen en cuenta para volver a formar parte del comité político. Yo lo veo correcto. Digo, de José Tomás. Bueno, qué bueno que él tiene ese desprendimiento. Claro, no significa que vayamos a salir de esa vasta experiencia política que tiene ese comité político. Y mire que él no es de los más mayores. José Tomás no es de los más mayores. Que la gente ahora en la pérdida ve en el comité político errores, es todo lo contrario. Usted tiene un manager de equipo que lo ha hecho ganar 4 temporadas. Porque perdió una, usted no puede decir que el manager ha sido malo. Bueno, no. Siguiendo ese símil, profesor, los equipos votan al manager primero. Yo recuerdo un manager de los Mets que lo tenían como el mejor, pero el equipo con él no pegó una. Cuando lo despidieron llorando, él dijo, ustedes han hecho que este hombre pierda el sustento de su familia. Pero es que no podían votar a todos los peloteros. Pero no, me refiero al comité político. Ha sido la estratega de estos 4 periodos, de los 5 periodos que ha llegado el PLD al poder. Ahora, ya es tiempo de cambio. Ahí tiene que haber una transición suave, si usted quiere, una transición que no sea brusca, que no sea traumática, pero tiene que haber una transición. Ahí tiene que entrar nueva juventud a ese comité político. Y ese comité central, que por desgracia, la visión que veo de muchos de los compañeros es querer ampliarlo. Bueno, en la medida que usted amplía un organismo en este caso, que tiene 600 miembros, usted ahora lo va a llevar a 3.000 miembros, eso está perfecto, pero
más que ser positivo es negativo, porque será un órgano que no va a funcionar para nada, en pocas palabras. Eso es en China, que hay 1.300 millones de personas, que puede ampliarse tanto un comité central, pero aquí... El comité político de China tiene 32 miembros, usted lo sabía, ¿no? ¿Verdad? El político, aunque el central es millones. Lo hacen en el estadio de Beijing, cuando hacen una reunión del comité central. Lo que quiero dejarle dicho que el PLD tiene que ir a una renovación, y esto es lo importante de este Congreso. Eso es lo importante, no solamente para llegar al poder, sino para no perder de vista para qué somos partidos, fundamentalmente. Porque si en algo nos equivocamos muchas veces, en que llegar al poder eso nos hizo más grande y más perentorio que mantener los principios del partido para mucha gente. Y ahí no podemos volver a caer. Esa es la verdad. Yo tengo plena esperanza de que el partido va a buscar el camino que tiene que buscar. Porque de otra manera, como dijo un dirigente que debe también pedir a quien admiro y respeto mucho, pero me imagino que va a descansar ya, que dijo que en este país no caben dos PRD. Y la verdad es que nos hemos acercado mucho a ese concepto político. Bueno, de hecho el PRD es aliado de ustedes. Yo no sé si se mantiene la alianza. No me refiero al PLD actual, sino al concepto. El PRD es el PRM. El concepto es el mismo, fundamentalmente. Y tenemos ¿cuántos días? 60 días de un cambio que no nos parece tal cambio. No sé si me equivoco, pero no he visto ni lo vi. Yo he dicho algo que para mí es trascendente. El único cambio que ha habido con el nuevo gobierno es el cambio de discurso. Ya el nuevo gobierno reconoció que los salarios de los funcionarios interiores no eran tan altos. Ya son salarios normales. Ya reconocieron que el gobernador del Banco Central hizo un buen trabajo, que no lo hizo mal. Ya ahora se reconoce que el barrilito no es tan malo. Que el colocar a los familiares de los funcionarios no es tan pecaminoso. Si ha habido algún muerto en este cambio de 60 días ha sido el discurso, fundamentalmente. Y el discurso del cambio. Bien, pero estamos hablando, podemos hablar de esa parte del PLD. Siguen los trabajos, ¿verdad? Usted es miembro de la comisión del Congreso. Yo formo parte de la comisión que la preside el alcalde de Santiago, el licenciado Abel Martínez, el alcalde Abel Martínez. Formo parte de la comisión que va a trabajar el tema municipal en el partido. De hecho, ya se elaboró un borrador de propuestas para ser discutido cuando se vayan a las plenarias del partido, luego que sea revisado por una comisión de verificación de las propuestas, fundamentalmente. Sí. Respecto, profesor, a una queja también que tenían los PLDistas, estando incluso en el gobierno, de que el partido básicamente se reunía a veces el comité político y una que otro encuentro, pero que había dejado de hacer política, y la política no debe descansar. Esté o no un partido de gobierno, la parte puramente política debe mantenerse. Los locales estaban cerrados, era difícil reunir los intermedios. En esa parte, ¿a quién corresponde en este Congreso revisar eso? Cada comisión tiene una encomienda, hay una comisión de organización, hay una comisión de los estatutos, hay una comisión que tiene que ver con los procedimientos, hay varias comisiones que necesariamente va a tener primero que pasar por la parte que tiene que ver con la reestructuración nueva del partido. Usted no puede pensar echar agua nueva en jarras viejas, como se dice, ¿no? Vino nuevo en jarras viejas, como dice la Biblia. Fundamentalmente tiene que haber una reestructuración del partido y, por supuesto, por un tema hasta de necesidad, tiene que volver a reabrirse los comités intermedios, tienen que retomarse de nuevo las reuniones orgánicas. El PLD se reunía toda la semana. Posiblemente en el gobierno eso no sea posible, pero debe hacerlo por lo menos una vez al mes. Cada órgano, cada organismo. Cuando usted se reúne con su comunidad una vez al mes, usted puede detectar, una vez o más, puede detectar cuáles son las necesidades de la comunidad. Siempre hay tiempo para ayudar y bueno, lo que hicimos mal, pues eso tenemos que seguir hacia adelante fundamentalmente. Aquel que haya hecho lo que no debió y en cierto modo tenga que verse ante la cara de la justicia porque lo haga. Pero lo cierto es que el partido ha servido y sigue sirviendo a los mejores intereses del país. Bueno, si uno ve profesor, bueno, me están pidiendo la pausa, vamos a la pausa y retornamos. Muy bien. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV.
hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Le quería decir, antes que pasáramos, profesor, a hablar del tema municipal, que yo sé que es su pasión y ahí está su libro, que uno viendo los números, y aquí un colaborador nuestro, profesor Nelson Suárez, que es un excelente economista, decía que más bien lo que le ocurrió al PLD es que un porcentaje importante de su voto duro tradicional se abstuvo. Porque él dice, no es que se fue al PRM, porque el PRM sacó una gran votación proporcional, pero no es que llegó a 3 millones. Entonces él calcula más o menos en 900,000 o casi 1 millón de personas tradicionalmente PLDistas que se abstuvo. Lo que indica, y yo creo que materia prima excelente para el análisis interno de ustedes, que desencantó a esta gente, porque no se fue a fuerza del pueblo, no se fue al PRM, simplemente se abstuvo. ¿Ustedes han pensado en esa parte? Mire, estas elecciones que acaban de pasar, sobre todo el proceso de campaña, tendrán que servir de análisis en las universidades para poder sacar muchas conclusiones. ¿Cómo usted se explica que un partido que en el mes de octubre del año pasado, menos de 6 meses del proceso de celebrarse las elecciones nacionales, sacara más de 2 millones de votos, y que el partido que hoy es el partido de gobierno, en ese mes de octubre no llegara a los 400,000 votos? ¿Cómo se invierte esa pirámide? Pero eso fueron las primarias, profesor. En las primarias de ambos partidos. Pero en la primaria muchas veces no siempre hay ese encanto por votar. Está bien, perfecto. Ahora, el que fue a votar en las primarias del PLD, lo lógico es que hubiera podido votar en las elecciones nacionales. Ahora bien, el PLD sufrió una fractura, nadie puede negarlo. El PLD, su presidente de aquel entonces del partido y uno de los líderes más importantes del partido, ha sido presidente por el PLD en 3 ocasiones, decidió irse del partido con una parte de su militancia. Ningún partido en América Latina ha ganado dividido. Lo primero que el PLD sufrió en ese entonces, aunque los errores que yo le acabo de reconocer que pudimos haber cometido, como sobre todo el desapego de las comunidades, tuvo que ver mucho con esa fractura y esa división interna del PLD. Por ejemplo, profesor, en esa primaria, sí, el doctor Leonel Fernández obtuvo 1 millón, ¿verdad? 1 millón y pico de votos. Sin embargo, en las elecciones nacionales, él no obtuvo una baja votación. Lo que quiere decir que ese voto no se fue con él. No solamente, pero tampoco se fue con el PRM. No. Ese voto no. Ese voto Eso es lo que yo estoy diciendo. Por eso le digo que esa fractura de octubre fue fundamental para la pérdida de las elecciones. Pero no solamente la fractura. Cuando usted tiene un partido dividido, lo lógico y lo normal que el partido de la oposición crezca. Aquí habrá que analizar ese tema de las elecciones de febrero. ¿Por qué se abortaron? ¿Cómo se abortaron? Van a aparecer muchas teorías y muchas cosas. Al final, quien cargó con un error y una irresponsabilidad que cometió la Junta Central Electoral y que todavía reconocieron los jueces actuales, que fue negligencia, irresponsabilidad y todo, terminó muy inteligentemente siendo la oposición diciendo que había sido un fraude electoral, que había una intención de eliminar la democracia, que el PLD se quería imponer como quiera. Y ese fracaso de febrero, que no tuvo nada que ver con el PLD, terminó pagándolo el PLD. Las manifestaciones en la Plaza de la Bandera y todo eso que se produjo
se produjo contra algo que el PLD no tenía nada que ver. La oposición lo manejó magistralmente, hay que reconocerlo. Bueno, eso le iba a decir, los políticos claro, se aprovechan de la coyuntura y el que lo maneje menor saca provecho. Eso es legítimo en política. Claro que sí, óigame, eso es legítimo en términos de la batalla electoral. Y por supuesto, eso cambió el panorama desde octubre de 2 millones de votos. Les repito, con una división de casi 1 millón en cada uno, con una diferencia de menos de 50.000 votos, a un partido de apenas 300.000 votos, más que ganar unas elecciones con rechazo de la población, esa división del PLD. Si para ustedes recuperar ese porcentaje que se abstuvo, que vamos a decir, es una explicación superficial, sí, simple, porque yo no he hecho un estudio exhaustivo, que tuvo ese desencanto con el PLD, ¿cómo recuperar a esa gente? Eso tiene varias respuestas. Número uno está en que el partido, como lo ha hecho el presidente Danilo Medina, hay que decirlo, si usted quiera desactivar algo, reconozca usted, que sea usted el primero que reconozca los errores. El presidente Danilo Medina dijo, nosotros tenemos que revisarlo. Usó el pronombre correcto, no dijo ustedes tienen que revisarse. Nosotros todos tenemos que revisarlo. No se quedó al margen de los posibles errores que cometimos. Entonces, ya reconocidos los errores, viene el Congreso del partido. Tiene que ser para ver cambios necesariamente. Pero recuérdese que una cosa, como dice la canción, es con guitarra y otra es con violín. Entonces, usted tiene un gobierno que acaba de subir, desgraciadamente, y en eso tenemos que estar conscientes todos los dominicanos, en una situación sumamente difícil. Pero también esa situación le correspondió al presidente Danilo Medina. Ningún gobierno en una pandemia ha podido reelegirse con esta pandemia. Todos perdieron, porque la gente no entiende que usted no le puede dar lo que debe dar. Dios lo escuche para que eso ocurra en Estados Unidos también. Así va a ser. Usted se va a dar cuenta. Pero busque las elecciones que se celebraron, todas se perdieron. Bien, profesor. Entonces, pero hay una situación. Toquemos lo municipal porque el tiempo se nos está acabando, por favor. Para terminarle, decirle, este gobierno tiene un gran reto y el país lo tiene. El país tiene que ayudar a este gobierno, que es salir adelante con la pandemia. Ahora, sí, porque los errores de todo es el país que está de por medio, sí. Perfecto. Ahora, una cosa es con guitarra y otra con violín. Los errores del PRM van a ser necesariamente, que no queremos que lo tengan, va a ser necesariamente hacer que la gente vea qué gobierno tuvo ese periodo de esos últimos 8 años, esos últimos 16 años del Partido de la Liberación Dominicana. O que surja una tercera opción, fuerte también, porque no necesariamente es una cosa y otra, siempre hay opciones. Recuerde que el PLD, y yo soy miembro de él, el objetivo por lo que estamos en política es para volver al poder. No, como todo partido, obviamente. Ay, profesor, rápidamente, el libro no se ha puesto en circulación debido a la situación, ¿verdad? Así es. Mi libro, y le agradezco mucho, Tratado de Derecho Municipal Dominicano, y le agradezco mucho al profesor Eduardo Jorge Prat, que publicó el prólogo que hizo de mi libro, lo publicó en el periódico, una reseña preciosa. Le agradezco mucho a él, a Olivo Rodríguez Huerta y todo lo que se pronunciaron. Es una obra que un espaldarazo de 2 maestros. De 2 maestros. El libro fue revisado por ambos, puedo adelantarle. Ojalá que esto pase para que usted ya formalmente lo ponga en circulación. Así lo haremos, si Dios quiere. Mientras tanto, ¿se puede conseguir? Sí, cómo no, lo puede conseguir en Casa Cuesta. Está en Casa Cuesta, le agradezco a la librería Cuesta. Me dicen que uno de los libros que más se ha vendido es el mío. Excelente, profesor, y creo que es un gran aporte suyo. En la librería jurídica también. Muchas gracias. Muchas gracias por sacar su tiempo. Yo lo saqué de su propio espacio para que conversáramos acá. Un abrazo. Y a ustedes también, amigas y amigos, gracias. Y sigan en Acento Portal y Acento TV, que hay mucho más.